Muchas gracias por estar con nosotros. En este estudio nos acompaña Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, primero que nada, muchas gracias por estar esta noche. Al contrario, Bernardo, agradezco mucho la oportunidad de estar contigo y tu auditorio. Salario mínimo es un tema importante, pero también un tema apasionante y un tema conectado por muchísimos lados que poco a poco le hemos dado un poquito más de libertad, pero lo seguimos teniendo atrapado. ¿Cuál es el planteamiento? Sí, creo que sí, Bernardo, creo que lo dices bien. Es un tema que está en el centro y asumo yo de gran parte de nuestros problemas. Y son ya más de 3 años, Bernardo, que Miguel Ángel Mancera dijo: discutamos cómo se pueden incrementar los salarios, empezando por los mínimos. Y recordarás tú y el auditorio que hace 3 años ni la oportunidad de discutir nos daba, ¿no? Era como tema maldito. De los salarios no se habla. El que sea menos salarios. Casi de lo económico no se habla en público, pero tratar de hablar de los salarios como si fuera un tema económico serio, que lo es, pues resultaba para la ortodoxia económica como una locura. Entonces no se puede discutir, pero poco a poco, a través, te diría, de argumentos, de evidencia, de modelos, de responder a cada crítica, a cada cuestionamiento, con números, con información, creo yo que se fue logrando un consenso nacional. Tan es así que recordarás que se logra una reforma constitucional que da entrada a que el salario ya no tenga se desindexe. Se desindexe, pero es una palabra muy pero que ya no se use para otros precios, ¿no? Que ya no se use para multas de tránsito, para las hipotecas de Infonavit, para el financiamiento de partidos políticos. A partir de ahí es que de manera muy seria, porque ya se había acabado la última barrera que existía real para que se pudiera incrementar, es que decimos que inicie una carrera incremental del salario mínimo. ¿Por qué? Porque durante 40 años no solo se usó, se abusó de él para otros fines. En diciembre del año pasado, por fin, de 73 pesos diarios, sube 80 pesos diarios. A todas luces, 80 pesos todavía no alcanzan, pero hay que decirlo, era un incremento mayor a la inflación, al esperado. A partir de enero, con el alza de los precios de los combustibles, con la inflación que tenemos, el incremento que se había ganado ya se había perdido. Pero no solo ello, había un compromiso, existe el compromiso de que a lo largo del año sí iba a ir incrementando para poder alcanzar, Bernardo, en un primer aspiración, simplemente la canasta alimentaria, que al día de hoy son 94 pesos, que hay que decir, eso no alcanza, pero por lo menos es lo que se marca como lo que necesita un adulto y un dependiente para desayunar, comer y cenar. Parecía que todo ya estaba en orden. La Coparmex hizo una valiente propuesta, y digo valiente porque incluso en contra de algunos otros grupos empresariales dio un paso al frente y dijo: a ver, esto no, si es por consenso, qué bueno, pero si hay que poner nuestros planteamientos, adelante. Y la llevan el jueves pasado a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para ser discutida, y batazo, Bernardo. Dicen, un mes más porque todavía no hay condiciones. Mira, Bernardo, yo digo, ya son puros pretextos, y lo doloroso de esto es que al final quien está pagando son los trabajadores más pobres de nuestro país. Ahora, el salario mínimo, lamentablemente, para algunos, aun cuando oficialmente no es ya una referencia para tasar ciertas cosas, sí lo es como referencia de costos. Y eso me parece que es parte de lo que está, por lo menos algunos grupos empresariales, echándolos un poco para atrás. Porque esta situación, por un lado, de que me muevas los costos de combustibles en una fluctuación, vamos a llamarle así, y por el otro lado, ahora tener que recalcular salario mínimo para mis costos directos y costear procesos de fabricación, todo eso, me parece que le estamos planteando también un reto al sector empresarial, el cual no estaba acostumbrado, porque era muy cómodo, ¿no? Tenía un precio fijo aquí, un salario fijo acá, nada se movía y simplemente había que echarle a la suma y a la resta, pero no había un trabajo real de costeo
que permitiera también una competitividad mucho más agresiva, ¿no? Mira, quizá te diría tres cosas. Primero, en efecto han sido 4 décadas ya de un salario mínimo muy bajo. ¿Cuál es el problema de tantos años con un salario mínimo tan bajo? Que el resto de los salarios en su conjunto se jaló a la baja. Es decir, México, comparado con toda Latinoamérica, tiene el cúmulo de salarios más bajos con respecto a su riqueza. Y el salario mínimo, por supuesto, solo Haití y Cuba tienen un salario mínimo mayor que el nuestro en términos absolutos. Pero otra vez, si tomamos la riqueza de todo el país y vemos de eso cuánto son salarios, el de México es el menor porcentaje de toda Latinoamérica. Y esto es por decisiones políticas, reitero, de los últimos 40 años. Segundo, ¿por qué el incremento a los precios de los combustibles puede ser considerado como un fenómeno transitorio? Y un incremento de 14 pesos a los salarios mínimos no lo es. Yo creo que esa es una respuesta que si se afirma con vehemencia por los economistas más duchos o algunos y la gente del Banco de México, pues tendrían que salir a explicarlo con toda precisión, porque una cosa se considera transitoria y la otra sí puede ser el apocalipsis, ¿no? Pero yo te diría dos cosas en el sentido positivo para las empresas. Uno, 14 pesos al salario mínimo inyectan directamente recursos a la economía. Claro, porque esos 14 pesos no los va a ahorrar el trabajador que los gane. Los va a gastar. Los va a ir a gastar. Y eso genera un fenómeno multiplicador en la economía. Segundo, Bernardo, está comprobado que las empresas que pagan un poco más a sus trabajadores menos capacitados van a tener menor rotación. Por tanto, invierten más en capacitación y se estimula la empresa, se genera mayor productividad. Por último, en efecto, era más fácil saber que los costos salariales incrementarán una vez anualmente conforme a la inflación y ya está. Pues bueno, yo creo que es tarea del empresario según el tipo de sector, porque para la gran mayoría de los sectores el costo de la mano de obra representa un porcentaje no mayor de todos tus costos, pero incluso para los que representa una parte importante, cuánto de eso tienen que transmitir al precio final del producto, tampoco es la totalidad del incremento. Es un pedazo. ¿Cuánto se va a absorber en productividad y cuánto se va a absorber porque van a incrementar las ventas derivado del mayor consumo de los mexicanos? Al final de cuentas, nuestro cálculo, Bernardo, es que hay un impacto mínimo, si lo hubiera, y ese es de una única ocasión. Ahora, en el insumo, digamos, tratando de determinar, ¿no? Los estudios económicos, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Dicen, bueno, pues un tercio es mano de obra, otro tercio es energía, transformación, y otro tercio es materia prima. Pero de este tercio de la mano de obra habrá que aclarar que no todo ese tercio son salarios mínimos. Y ese es un punto importante. Y yo te diría dos cosas. La primera, en efecto, muy pocos en el mercado formal están hoy registrados con un salario mínimo. Y este acuerdo de 14 pesos es primeramente nada más para la gente que tiene salario mínimo. Y la verdad es que estamos tan lejos de las negociaciones contractuales que normalmente se dan entre enero y marzo, enero y abril la mayoría, que está muy lejos de que este incremento impacte en ello. El incremento porcentual que hay en diciembre será referente para las negociaciones contractuales, pero no hoy. Pero segundo, te diría, hoy nos preocupa que ese incremento al salario mínimo pegara en el resto de los salarios, el efecto faro, que se le llama. Pero ¿por qué durante 4 décadas no nos preocupó que un salario tan bajo jalara a la baja o le pegara pero en negativo a los salarios? Mira, te diría, porque luego cuando platicamos nada más en términos de números y de economía, parece esto muy frío, pero yo creo que en el centro, Bernardo, de lo que estamos hablando
es que el salario o el ingreso del trabajo formal tendría que ser la herramienta fundamental para poder llevar una vida con dignidad. Es decir, quien trabajara en el mercado formal de una economía rica como lo es la mexicana, tendría que estar fuera de la pobreza. Y hoy lo que nos pasa es que una parte muy importante de los trabajadores mexicanos que se la rifan todos los días duro, llegan a su casa y son pobres. Y eso es lo que te explica que hay un sistema económico que en algo nos falló, Bernardo. Salomón, te propongo hacer una pausa y al regresar tratar de darle ejemplos a la gente, lo que significa ya en este centro de persona, dejando la frialdad de los números, lo que significaría estos impactos positivos en los ingresos de las personas, pero no solamente en el valor presente, sino en el valor futuro, que ese es un valor también muy importante. Por supuesto, claro que sí. Hacemos una pausa, volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Regresamos. Noticias todo el tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky. Estamos hablando del salario mínimo. Platicamos un poco antes de irnos del corte del significado real, digamos, en términos poniendo al centro la persona, más allá de los números y los porcentajes y la estadística pues fría, sino lo que le permitiría a la gente hacer estos incrementos. Sí, fíjate, Bernardo, estamos hablando de 7.5 millones de mexicanos que declaran ganar un salario mínimo o menos, no todos de ellos en el mercado formal, por lo que el impacto a todos tardaría más, pero a quien recibe 14 pesos de inmediato si se da este incremento, pues puede comprar, depende de dónde lo compres, pero un kilo de tortilla, 1 litro de leche. Adicional a su consumo diario. Puede comprar medio kilo de huevo. Quizás estamos hablando de que hay la impactos gente tangibles. Que hoy gana un salario mínimo tiene que tener a veces 2 o 3 trabajos. Estamos hablando que los mexicanos somos los trabajadores del mundo que más horas trabajamos. No es por gusto, Bernardo. No. Es por necesidad, porque no te alcanza con un solo empleo, porque no te alcanza con lo que te pagan en un solo trabajo. Y tú preguntabas antes de irnos al corte una cosa que me parece que es bien importante. No solo estamos afectando a la economía y a las familias hoy, estamos afectando el futuro, porque una gente que hoy percibe un ingreso tan bajo cotiza a sus pensiones muy poco, pero un día se va a jubilar. Incluso la gente que hoy se registra con un salario mínimo, mira, hay millones de meseros en nuestro país y siempre dicen, pues sí, pero los meseros reciben propinas. Les va bien, ¿no? Bueno, primero, no todos reciben propinas y no todos reciben buenas propinas, pero los que reciben, órale. Pero el día que se enferman, el día que se jubilan con un salario mínimo o cotizaron en el Seguro Social toda su vida con un salario mínimo. Bueno, cuando esos trabajadores se retiren, se jubilen, pues ¿de dónde va a salir el dinero para que puedan tener una vejez con dignidad? Claro. Pues lo vamos a tener que pagar entre todos. Tenemos un problema en donde hemos armado nuestro sistema laboral, yo diría de manera muy injusta, que afecta al final de cuentas el bienestar. Y mira, el salario mínimo no es varita mágica, no va a solucionar todo, pero si queremos reconstruir un poquito de cohesión social, pues nadie se puede quedar fuera, sobre todo aquellos que están trabajando, claro, y tratando de ganarse la vida con honestidad en el mercado formal. Porque ahí es la otra, ¿no? No estamos hablando... Pero no estamos hablando de un país en la África subsahariana que no genera, bueno, pues si no genera riqueza, que el problema es que sí generamos riqueza, sí tenemos empresas que generan mucha riqueza en este país, que son vanguardia a nivel mundial, pero a pesar de ello tenemos los trabajadores de nuestro país que no pueden vivir con la mínima dignidad y eso
pues te habla de que algo está mal en el arreglo. Ahora, déjame ser un poco más agresivo. Sí, pues venga. De golpe y porrazo. ¿Por qué no irnos de una buena vez a una propuesta? Digo, ya que estamos tragando sapos, ¿no? Y empezamos el 20 de enero a tragar sapos, pues bueno, continuemos tragando sapos. ¿No sería mucho mejor agarrar y decir, a ver, vamos a llevar esto a la línea de bienestar, a como dé lugar en un proceso de un par de años? O sea, cortar los tiempos y darle agresivo. Está muy bien puesto. Ser muy agresivo ahí. Creo que hay que decir dos cosas. La primera es, ojalá y pudiéramos llegar de un solo golpe, por lo menos a la línea de pobreza, que al día de hoy serían alrededor de 185 pesos al día. Pero ahí sí sería una irresponsabilidad, porque también el cuidado de nuestra inflación, de nuestras finanzas públicas sanas, la estabilidad macroeconómica del país ha costado mucho trabajo y también tiene un valor para el bienestar que es relevante. Lo que sí es exactamente lo que estás diciendo. Sabemos, hoy hemos mostrado que de 80 a 94 pesos lo podemos hacer mañana. Y ahí no hay ningún efecto negativo, sino puras cosas positivas. Y también sabemos que con toda seriedad nos podemos plantear llegar a los 185 pesos en los próximos 5 años. Y ya saberlo. Y como tú decías, la empresa tiene que ir considerando y contabilizando que a lo largo de los próximos 5 años se llegará a esa cantidad. Y vayamos haciéndolo en serio. Ahora, lo han hecho otros países y les ha salido bien. Pero te ahorras lo que tú ya decías, a ver, rotación de personal. Es costosa porque tienes que reclutar, capacitar. Volver a capacitar. Mira, una serie de cosas. Bueno, pues ahí tienes un ahorro muy importante que lo puedes impactar de otra manera. Totalmente. Porque ya lo gastas, ¿no? Nosotros estamos completamente de acuerdo en ello. En efecto, TV. Si la gente no está buscando un trabajo que le da unos pesos más. Porque eso es lo que sucede. Hay tanta rotación porque si la empresa de junto me ofrece unos pesos más, me voy a ir. Claro. Porque, bueno, si hacemos un pacto en donde las cosas empiezan a subir, la rotación, sin lugar a duda, va a disminuir. Ahora, el impacto, las pequeñas empresas, las empresas familiares, esas también nos duelen. Y también pagan muchos salarios mínimos. ¿Qué tanto han calculado esa parte en la propuesta? Mira, te diría varias cosas. Primero, la mayor parte de las microempresas, las que conocemos, que caminamos por nuestras cuadras y nuestros barrios, la papelería, la tienda de abarrote, la estética, estas yo las conozco muy bien. La gran mayoría, no todas, Bernardo, pero la gran mayoría son autoempleo. La gran mayoría es el dueño, familiar. Es la familia. Entonces, bueno, hay otras condiciones que se dan para una dinámica familiar diferente. Que yo te diría, eventualmente el incremento de los salarios también a esos negocios los impacta positivamente, porque si ahí tienes trabajando al joven que está estudiando el último año de la preparatoria, pero le ayuda a la mamá en la tienda de abarrotes, en fin, pero si en el mercado formal le van a poder pagar un sueldo más digno, pues tampoco se va a quedar ahí. Lo mismo que va a pasar con la informalidad y otras cosas. Y en el extremo te diré una cosa que espero no se tomara mal, pero si en este país hay empresas que tienen que sobrevivir por pagar sueldos de esclavos y no pagar dignamente, no son empresas que queremos, no son empresas pues no son empresas que merecen tener un espacio en un país que quieres construir, donde la riqueza que se genere se distribuya de mejor manera. Ahora, un punto importante, y tú hablabas, bueno, vamos a tener impactos positivos por el gasto, ¿no? Y ya veíamos algunos ejemplos muy claros en temas primarios, alimenticios, pero también la posibilidad de que con estos diferenciales de salario conforme se vayan dando, la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios que hoy no se accede, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, la estética, ¿no? Que es una empresa familiar. Bueno, pues a lo mejor mamá le corta el cabello, ¿no? Y a lo mejor ya existe la posibilidad de destinar un poco de dinero para que lo haga un profesional o dedicado a ello. Entonces también esta parte puede ir teniendo un
un mano a mano, digamos, en una cadena de servicios, a lo mejor modestos, pero a final de cuentas que también viven de vender sus servicios. Por supuesto, consumo y servicios, porque hay que decirlo, por ejemplo, estos primera mitad del año, una de las razones por las que nos fue mejor de lo esperado, por la que incluso se modificó la proyección de crecimiento del país, fue porque creció muy bien el consumo al menudeo. Nuestro mercado interno tiene que fortalecerse. Cualquier peso adicional en el mercado es peso que se consume y peso que multiplica. Segundo, te diría, fíjate que una de las razones por las que algunos de nuestros servicios públicos no son tan buenos es porque tampoco pagamos todo lo que deberíamos de pagar por los servicios públicos porque no alcanza. Entonces lo tienes que subsidiar o lo tienes que cobrar muy barato y entonces lo tienes los servicios en condiciones a veces precarias. Si hay más dinero en los bolsillos de la gente, también la gente es capaz de pagar por mejores servicios. Se da un círculo virtuoso que creo yo no podemos despreciar. Al final de cuentas creo que estamos hablando de un tema que es económicamente viable y conveniente, pero estamos hablando además de un tema que es lo justo, claro. Es el país que quieres construir y ahí es donde creo que de alguna manera tendríamos que estar definiendo pues, hacia dónde queremos ir como país. En serio, creemos que todo está bien y que no hay nada que hacer más que seguir aguantando con todo esto y eventualmente, como se nos ha prometido desde hace casi 30 años, eventualmente con todo lo que hemos hecho vamos a crecer mucho y ese crecimiento se va a regar para todos de mejor forma. Yo creo que hoy sabemos que ya no, que no es así. Hemos empujado la carreta, hemos jalado la carreta, hemos cargado la carreta, ¿no? Creo que estamos en la etapa de cargarla, ¿no? Pero al final del día, ¿cuándo podríamos tener, digamos, este impulso de decisión? ¿Cuándo se abre nuevamente esta ventana donde se pueda tomar esta decisión, Salomón? Mira, la Comisión Nacional del Salario Mínimo decidió tener su siguiente reunión el 27 de julio, es decir, en un mes. Nada impide que no puedan tener una reunión extraordinaria antes, pero dado la situación, dado lo que escuchamos, pues tal vez el 27 de julio es la siguiente reunión. Nosotros estaremos empujando, no vamos a dejar ni un segundo esta batalla, porque otra vez creemos que es un primer paso necesario para cambiar nuestro modelo económico, que en muchas cosas no está bien. Porque, mira, ¿cuánto hemos invertido en programas de combate a la pobreza? Yo mismo he trabajado en ellos y creo que hemos diseñado cosas muy buenas en el país, pero seguimos teniendo el mismo número de mexicanos y mexicanas viviendo en pobreza. ¿Cuándo vamos a entender que la mejor política social es la política económica, que la mejor política para superar la pobreza es que aquel mexicano que trabaje pueda vivir con dignidad? Mientras no visualicemos eso, mientras no lo metamos a la ecuación de la economía, lo saquemos del cajón de lo moral, ¿no? La desigualdad y la pobreza la tenemos en otro cajón, en otro compartimento. La economía está aquí, está en los números, en la frialdad de lo que no puede fallar, y lo otro está ya guardado. Mientras no traigamos a la desigualdad y a la pobreza, entenderla como parte sustancial de la economía, y que si no nos convertimos en un país menos desigual, no vamos a crecer. Creo que estas decisiones, pues sí, se seguirán postergando, en fin. Yo creo que lo que vale y lo que sí se ha ganado es que por lo menos empezamos a tener discusiones públicas de estas cosas que son relevantes. Algunos, te diría, hasta les molesta que hablemos como tú y yo estamos hablando esta noche, que digamos las cosas como son, pero creo que si buscamos construir un mejor país, una de las cosas que tenemos que hacer con toda seriedad es discutir públicamente los temas y poder, con argumentos y con responsabilidad, llegar a compromisos, poder reconocer cuando tú te equivocas y el otro tiene razón, y eso, hacerlo públicamente. Híjole,
yo creo que será una cosa fantástica, Claro. ¿no? Cuando tú ves ahí en algunos sistemas parlamentarios cómo se dicen, cómo se discuten en el Parlamento, todo eso es público y al final de cuentas se llega a compromisos y acuerdos. Híjole, sí dices, pues ojalá y avancemos rápido para allá. Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por el amplio espacio. Otra vez estamos hablando de un tema que sí es económico, pero sobre todo es humano. Estamos hablando de que quien trabaje pueda vivir con dignidad y hoy no está pasando en muchos casos. Gracias por estar. Gracias a ti, Bernardo. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo espero la próxima.